Hemos leído el Salmo 118 y el tema de nuestro mensaje en esta mañana es el día que hizo el Señor. En mi iglesia de origen en Brasil solíamos visitar unos a otros en el día del cumpleaños de cada uno, ¿no? Cuando un hermano o una persona cumplía años, pues les visitábamos, compartíamos una tarta, llevábamos la tarta, ¿no? Y estábamos allí un rato y era común compartir también una palabra al que cumplía años. Se podía leer un texto y cada uno pues se podía compartir algo, ¿no? Y a menudo algunos pues sacaban el Salmo 118, especialmente el versículo 24, para compartir con la persona que estaba cumpliendo años, porque el Salmo dice, versículo 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, como que el día que la persona, el hermano cumplía años, pues el día que hizo el Señor, y hay que gozarse en él y alegrarse en él. Pues mala hermenéutica, mala exégesis, mala interpretación del texto. Porque este texto, este salmo, este versículo especial, nada tiene que ver con el día de nacimiento de ninguna persona. Yo estaba presente en la sala de parto cuando nació mis dos hijos, Hugo y Oliver, y fue un día emocionante, fue un momento emocionante para mí, para nuestra familia, y seguramente pues el Señor hizo ese día como hizo todos los días, pero el texto no se refiere al día, a un día cualquiera que el Señor haya hecho. El texto no se refiere al día de cumpleaños de cualquier persona, ni de mis hijos. Así que el Salmo 118, versículo 24, no tiene nada que ver con el día de nacimiento de cualquier persona. El día que hizo el Señor, que menciona el Salmo 118, versículo 24, es bastante más importante. Es el día clave en la historia de la humanidad. Es el día que cambia la historia de la humanidad. ¿Qué día fue ese? Ese es el primer punto de nuestro mensaje. De tema, este es el día o el día que hizo el Señor. Y nuestro primer punto es precisamente esta primera pregunta. Vamos a hacer tres preguntas a este pasaje, ¿no? Y la primera pregunta es esta: ¿qué día fue ese? Os contesto: el día de la resurrección de Jesús, el día de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, el día en que Cristo definitivamente aplasta la cabeza de la serpiente. Jesús fue la piedra desechada por los edificadores, es decir, los líderes religiosos judíos, que menciona esta piedra rechazada, ¿no?, por los edificadores, que se menciona en el versículo 22. Jesús fue esta piedra rechazada por los edificadores, los líderes religiosos judíos, quienes le llevaron a la cruz, a la muerte. Por lo tanto, rechazado fue Jesús. Pero esta piedra rechazada, este Jesús, vino a ser la piedra angular. Es decir, esta piedra rechazada, este Jesús rechazado, murió, pero resucitó el tercer día. En este momento, Él se vuelve la piedra angular, la piedra principal de toda la historia, especialmente de aquellos que son salvos, fueron y serán salvos. Podemos decir eso porque sabemos que este salmo es mesiánico, y este texto y estos versículos que hemos mencionado aquí son mencionados en el Nuevo Testamento y son aplicados en la persona de Jesús, precisamente refiriéndose a su muerte y especialmente a su resurrección. Citamos Lucas 20, 17, Hechos 4, 11, 1 de Pedro 2, 7, Mateo 21, 42, Marcos 12, 10 al 11. También citado en Mateo 21, versículo 9, Marcos 11, 9, Lucas 19, 38, Juan 12, 13. No vamos a leer todos esos pasajes, los menciono para que sepáis que
Todos estos textos mencionan a estos versículos, a este salmo, como aplicándolos a Jesús, a su victoria sobre la muerte, a su resurrección. ¿Sabéis que los salmos son los libros más citados? Es el libro más citado en el Nuevo Testamento, y este salmo en específico es bastante citado también en el Nuevo Testamento, aplicándolo a Cristo. Entonces, por ahí podemos saber que la obra más maravillosa de Dios, que menciona, por ejemplo, versículos 15 al 16, la diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace proezas. La obra más maravillosa de Dios, la proeza más grande de Dios, fue levantar, primero, entregar a su Hijo como sacrificio y luego levantarlo de la muerte, venciendo a la muerte para resucitarlo, por lo tanto, al tercer día, ¿no? Entonces, el día que hizo el Señor, ¿qué día fue ese? El día de la resurrección de Cristo. ¿Qué produjo? Ahora, segunda pregunta. ¿Qué produjo Dios en ese día? ¿O qué proveyó Dios en ese día? Salvación. El Salmo habla de salvación, versículo 14. Mi fortaleza, mi cántico, Él me ha sido por salvación. Versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. El autor de ese salmo seguramente estaba viviendo un contexto de batalla, de guerra, y escribe dando gracias al Señor por la salvación que el Señor le había dado, ¿no? Él había recibido salvación de parte del Señor en alguna batalla, en alguna guerra, en algún contexto de pelea entre naciones que estaba pasando, ¿no? Entonces, todo el salmo tiene que ver con esta salvación que el salmista recibe de parte del Señor, y que por la forma como el salmo es aplicado a Jesús en el Nuevo Testamento, pues podemos decir que aún hoy el Señor es nuestra salvación. Hemos cantado eso aquí en esta mañana, ¿no? El Señor es el único que puede proveer salvación para nosotros aún en el día de hoy. Más importante aún que salvarnos de los peligros diarios o de esta vida, de este mundo, el Señor puede salvarnos de la muerte eterna para darnos vida eterna. Puede salvarnos del pecado y traernos a la luz, a la vida. Por esa misma razón envió a Jesucristo para morir en aquella cruz, pero resucitar al tercer día. Solo en Cristo hay salvación. Ahora, el Salmo menciona la misericordia de Dios. De hecho, empieza hablando de la misericordia, versículo 1, alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el último versículo, alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los 4 primeros versículos hablan de la misericordia del Señor, y el último versículo también. Entonces el Salmo empieza así y termina así. La provisión de Dios para nuestra salvación por medio de Cristo Jesús es la expresión máxima del amor y la misericordia de Dios por nosotros. Esa misericordia y bondad de Dios que canta el Salmo en su inicio y en su conclusión, se repite en el Salmo 136. No hay expresión más grande de misericordia que la de Jesús en la cruz, a morir por nosotros. Pero ojo, para resucitar al tercer día. Ahora, ¿cómo recibimos esa salvación de Dios? Primero, no rechazándole. Dice el versículo 22 que la piedra que los edificadores rechazaron, esta vino a ser la piedra angular. Los líderes religiosos, cuando vino Jesús, pues ellos rechazaron a Jesús. ¿Cómo recibir la salvación de Dios? Pues primero no rechazándole, como hicieron aquellos judíos y como muchos lo hacen hasta el día de hoy, desgraciadamente. No reciben salvación los que le rechazan a Él. Entonces, no rechazándole, sino confiando en el Señor. Eso dice el salmista. Versículos 5 al 9. Pero voy a mencionar algunos versículos. El Señor está conmigo. Versículo 8.
Mejor es confiar en el Señor que en el hombre. Versículo 9, mejor confiar en el Señor. Entonces el texto habla, el Salmo habla de la confianza, ¿no? Entonces primero no rechazándole, sino confiando, lo que es fe. Y el Nuevo Testamento añade a la necesidad de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo recibir la salvación de Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Él, no rechazándolo. Charles Spurgeon dijo cierta vez, ¿no? Los que rechazan la piedra escogida tropezarán con él para su propio daño. Pero los que se arrepienten y creen en él recibirán misericordia y serán salvos, dice las Escrituras. Aleluya. Si tú estás aquí o si tú me escuchas por internet, todavía no estás decidido, estás escuchando, pero no has dado un paso definitivo en tu vida para entregar tu vida a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Él y descansando solamente en Él para salvación, pues no sigas rechazándole cada tiempo que pasa, cada tiempo que dejas para adelante, de alguna manera estás alejando, estás rechazando. No porque no te guste a Él, porque si estás aquí escuchando es porque te interesa, estás abierto de alguna manera, pero no acabas de abrazar, ¿no? Y yo te animo a que en el día de hoy, pues puedas terminar de abrazar a Jesús por completo y descansar y confiar en Él para tu salvación. Entonces, nuestro tema, el día que hizo el Señor. Primera pregunta que hicimos, ¿qué día fue ese? El día de la resurrección de Cristo. Segunda pregunta, ¿qué produjo Dios en ese día? ¿O qué proveyó Dios en ese día? Salvación. Salvación para nuestra alma. Porque Jesús ha muerto y ha resucitado el tercer día, podemos recibir perdón y salvación. Tercera pregunta, ¿qué debemos hacer en ese día? Tercera y última pregunta, ¿qué debemos hacer en ese día? Obviamente no el día exacto, literal, en que Cristo resucitó, porque ese fue hace 2000 años, más de 2000 años, ¿no? Entonces, no me refiero obviamente a ese día exacto, sino el día semanal que las Escrituras nos dejan enmarcado como el día para celebrar de manera especial la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte, la provisión de perdón y salvación de Dios a todo aquel que cree. Así que me refiero al primer día de la semana, el día que Cristo resucitó, que no es el lunes, sino el domingo. Vemos en las Escrituras que originalmente el sábado es el séptimo día de la semana y luego el domingo, el primero por lo tanto, el día que resucitó Cristo. Entonces el día especial para el judío era el sábado, el séptimo día de la semana, cuando Dios descansó de su obra y luego mandó a su pueblo que también descansara de sus trabajos y se consagrara a Dios en ese día de sábado al Señor. Ahora, los judíos lo tomaron de manera muy rígida ese mandato de Dios y hasta el día de hoy acaban por tergiversar el concepto del día de descanso y consagración al Señor. Podemos ver eso en la manera en que Cristo trató con esta cuestión, con este tema, hace más de 2000 años en los evangelios, ¿no? Como a propósito, por ejemplo, practicaba o obraba milagros precisamente en ese día para mostrar que obras de misericordia y tantas otras cosas se podía hacer en el sábado, que no era algo rígido, inflexible, etc. Ahora, no es porque los religiosos judíos de entonces entendieron mal el principio de un día de descanso y consagración a Dios que no debamos tener un día en la semana para descanso y consagración a Dios. Y ese día, desde que resucitó el Señor Jesús, para el creyente, ese día es el domingo. Por eso estamos aquí en el día de hoy, por eso nos reunimos. Es el día de la celebración en conjunto de toda la iglesia. Entonces, Cristo resucitó el primer día de la semana, ya hemos visto, el domingo.
Eso se menciona en Mateo 28:1, Marcos 16:2, Marcos 9, Lucas 24:1, Juan 20:1. También Jesús eligió aparecer repetidamente el primer día de la semana, el domingo. Mateo 28, versículo 9, Lucas 24, 15, 31, Juan 20, 19, también el versículo 26. Apareció Jesús en el domingo repetidamente, el primer día de la semana, para fortalecer la fe de los apóstoles, instruirlos en la doctrina, darles mandamientos, tener comunión con ellos, incluso compartir el pan. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, se reunía también el primer día de la semana, el domingo, y por lo tanto, de alguna manera guardaba el principio de reservar un día de la semana para descanso y consagración a Dios en comunidad, en conjunto. Sus reuniones de celebración eran el domingo. Eso lo vemos en Juan 20, 19, Hechos capítulo 2, versículo 1, Hechos capítulo 20, versículo 7, 1 Corintios 16, 1 y 2. Así que el domingo es el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes. ¿Qué debemos hacer en ese día? Lo que estamos haciendo aquí. Celebrando en comunión, en conjunto, a este Dios, a lo que hizo Jesús, a morir en la cruz y resucitar al tercer día. ¿Qué hacemos? Pues nuestra reunión es sencilla. Cantamos, oramos, compartimos la palabra. Una vez al mes compartimos también el pan de la cena del Señor. No hay misterio. Cantamos, adoramos a Dios, oramos, compartimos la palabra en comunión unos con los otros. Porque no hay vida cristiana aislada. No es como ser creyente en mi rincón. Tengo que vivir en comunidad. La iglesia está llamada a reunirse precisamente en ese día, el día que hizo el Señor, el día domingo, el día que nos reunimos para celebrar al Señor. Entonces, ya hemos visto qué debemos hacer en ese día. Ahora, para terminar, como creyentes, entonces debemos que reunirnos, ¿no?, para celebrar a Cristo. Ahora, para terminar, ¿cómo debemos reunirnos? ¿Cómo debemos reunirnos? Es decir, ¿qué debemos hacer? Mejorando la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer en ese día? Celebrar. Cantamos, oramos, incluso el Salmo habla de eso, ¿no? Invocar a Él, versículo 5, oración, contar a todos su obra maravillosa, la obra de Jesús, versículo 17, compartimos la palabra, cantar a Él, alabar a Él, adorar a Él. Esto vemos en el Salmo, versículo 1, 19, 29. Entonces, cosas que debemos hacer en ese día, en la celebración en conjunto, ¿no? Pero para mejorar mi última pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo debe ser, o cómo debe estar nuestro corazón, o de qué manera debemos hacer esto el día de la celebración? Así que termino con el versículo 24. En definitiva, debemos hacer con gozo, con alegría. Dice el versículo 24: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Entonces, querido hermano, querido amigo, tú que me acompañas por el internet, hay que venir a celebrar en conjunto, en comunidad con mi iglesia, el día domingo, a Cristo, celebrar a Cristo con alegría, con gozo en el alma. A lo mejor tú estás pasando por algún dilema, alguna crisis, estás viviendo alguna tristeza, y además, etcétera, algún sufrimiento, pero por medio de Cristo puede haber gozo en medio del sufrimiento, porque el gozo es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, adorar a Dios con alegría, con gozo, poner una buena cara, ¿verdad?
esforzarse para estar bien, para adorar a Dios, porque Dios se lo merece. Y la iglesia, uno de los teólogos que más hablaron o que más hablan del gozo en la actualidad es John Piper, y él definió el gozo de la siguiente manera: como sentimiento profundo y duradero en el alma, producido por el Espíritu Santo, que surge de la comunión con Dios y la satisfacción en Él. Así que para Piper, el gozo no depende de las circunstancias externas, sino que se arraiga en la fidelidad y el amor inmutable de Dios, siendo a la vez un regalo divino y algo por lo que se debe luchar continuamente. Es decir, Dios nos da este gozo, pero nosotros también debemos luchar constantemente para vivir de manera gozosa en Él, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O explicando lo que aquí hemos mencionado, ¿no? Es que si un domingo te levantas de mala cara, para poner un ejemplo, ¿no? Pues esfuérzate para estar contento y venir con alegría y estar celebrando a Dios con gozo. Ni siempre va todo bien en nuestras vidas, pero cuando nos reunamos como iglesia para celebrar a Dios, pues que podamos hacerlo con lo mejor que tengamos, con la mejor cara que tengamos, la mejor ropa, yo qué sé, con gozo, con alegría, porque Dios se lo merece, ¿verdad? Entonces, aquí vamos terminando, ¿no? El día que hizo el Señor, ¿qué día fue ese? El día de la resurrección de Cristo. ¿Qué produjo Dios o qué proveyó Dios en ese día? Salvación. Salvación para nuestras almas. Salvación por medio de Cristo Jesús, su muerte y resurrección. ¿Qué debemos hacer en ese día? Es decir, el domingo semanal que recordamos y apartamos para descanso y para consagración al Señor. ¿Qué debemos hacer? Cada domingo reunirnos como iglesia para celebrar a ese Cristo con gozo y alegría en el corazón, con contentamiento en el alma por esa salvación que nos ha dado Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús.